Buenas noches, un viernes más que compartimos la palabra de Dios, que Dios nos da la posibilidad de compartir su palabra para que a través del Espíritu Santo ésta vaya transformando nuestras vidas y nuestro pensamiento. Y justamente ahora vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra? Muchas veces ya hemos tocado este tema en diferentes compartimentos de la palabra, pero ahora va a ser algo específico justamente respecto a la obra del Espíritu Santo. Y comencemos. Juan 10, 16, 7 al 11 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bueno, aquí habla del momento en que Jesús anuncia que por supuesto Él se irá al cielo. Y dice, les conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el consolador no vendrá a vosotros. ¿Quién es el consolador? Es el Espíritu Santo. Ya habíamos dicho que una vez que Jesús se va, se fue, que ascendió al cielo, el Espíritu Santo es el que se queda acompañándonos a nosotros. El Espíritu Santo es el que eh, se queda con el pueblo de Dios, ayudando al pueblo de Dios, dándole fortaleza al pueblo de Dios, pero a los que son hijos de Dios. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué dice esto? Porque el Espíritu Santo es el que pone convicción de pecado en nosotros. Y bueno, sigamos. Romanos 10, 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Versículo, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es darnos la fortaleza, darnos la valentía para predicar la palabra de Dios. Sabemos que en Mateo 20, 18 al 19, Jesús nos da lo que llamamos la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Es anunciar su palabra por todos los rincones del mundo, porque a veces creemos que nuestra vida cristiana se limita simplemente a ir los domingos a la iglesia, a la congregación. Pero no es así. Jesús nos pidió que seamos discípulos y que diseminemos su palabra y sus enseñanzas por todo el mundo. ¿Quién hace posible eso? Es el Espíritu Santo, porque ya hemos dicho que ¿cuál es la diferencia de los discípulos que escapan y que huyen cuando Jesús es arrestado y crucificado respecto a los discípulos que predican con denuedo la palabra de Dios, con valentía y que al final todos prácticamente de ellos mueren gracias a esa misión? ¿Cuál es esa actitud de cobardía versus esa actitud de valentía de predicar la palabra de Dios? En nuestros tiempos, gracias a Dios, no nos persiguen para matarnos, pero tenemos otra clase de temores. Es el temor a exponer nuestras creencias hasta el mundo, al mundo, y que nos digan fanáticos y que nos digan, uy, no, ya lo viste a Juanito, Juanito se volvió un fanático y ahora solo habla de Dios. Entonces, ¿quién es el que da el valor para vencer esos miedos? Es el Espíritu Santo. Y por eso aquí dice, eh, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? Y está hablando este versículo de las personas que no han recibido el Evangelio. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Este versículo es un llamado a nosotros, una llamada de atención diciéndonos, ¿cómo quieres eh, que haya más cristianos? ¿Cómo quieres que esta persona de tu familia que no ha escuchado de Dios, quieres que cambie su vida si no ha habido quien le diga que Dios existe? Y para que alguien le diga que Dios existe, ha tenido que haber alguien que le predique. Pero ¿cómo va a escuchar esta persona de Dios si no hay nadie quien hable? Entonces, por eso nos dice, es importante porque de nuestra actitud dependerá que personas se salven de la condenación eterna. Marcos 16 al 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16 15 es igual, otro versículo en el que se muestra la gran comisión. Pero entonces, ¿a quién? Tal vez durante mucho tiempo pensamos, bueno, pero esto le está diciendo a los pastores, en el caso de otras iglesias como la católica, a los sacerdotes, ellos son los que tienen que predicar la palabra, y seguramente eso les está diciendo a ellos, pero no. Jesús, al dar esto en Marcos 16 15 y en Mateo 20 18 19 al 20 18 al 20 mejor dicho, entonces está instruyendo, dando una instrucción a todos los que creemos en Dios, porque el pastor podrá llegar a nuestro vecino, el pastor podrá llegar a quién sabe, a un familiar muy querido que no conoce de Dios o que no tiene una relación real con Dios, y podrá llegar a todos ellos. Pues no. Entonces, ahí se ve que se encuentra la lógica de por qué pensamos y no pensamos, por qué en realidad está dicho que todos seamos los que debemos predicar la palabra de Dios, porque si no, mucha gente no se va a salvar, porque unas cuantas personas que se dedican tiempo completo a pastores no van a poder llegar a todo el mundo. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Perdón, apareció algo ahí interrumpiendo. Y entonces, ¿aquí qué dice? A la mayor parte de la gente, el maligno ha cegado sus ojos y ha cegado su entendimiento. Y cuando ustedes predican y nos creen locos, nos creen fanáticos, ¿por qué es? Porque el maligno eh, ¿qué se llama? Cegado el ojo, los ojos y el entendimiento de todas las personas que no tienen una vida dedicada a Dios. Es increíble y bueno, hasta ahora todavía muchas veces uno cae en la tentación de pensar que nuestra vida aquí es eterna. Vivimos como si nos iríamos a quedar aquí para siempre. Vivimos sin Dios como si realmente esta vida lo fuera todo, y no lo es. Esta vida es simple un pequeño viaje hacia un destino maravilloso que es la vida eterna. Pero no se han dado cuenta que muchas veces nos pasa que vivimos solo por las cosas de este mundo, afanados en las cosas de este mundo. Y no estoy diciendo que sea malo trabajar, para nada, que sea malo preocuparse de algunas cosas, de arreglar tu casa, de que si se está cayendo algo, hacerlo reparar. Pero, sin embargo, vivimos y nos comportamos como si no hubiera
como si realmente iríamos a vivir eternamente. Y cuando algunas personas hablamos de Dios, lo toman tan a la ligera. Me imagino pensando que no necesitan hablar de Dios, que no necesitan de la salvación, que no necesitan tener una vida entregada a Dios, porque van a vivir eternamente aquí. Pero es el pensamiento más incoherente que podemos tener y yo lo he tenido muchas veces, ¿no? Eh, Porque todos sabemos, absolutamente todos sabemos que vamos a morir. Primera de Timoteo 2 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? Que todo el mundo sea salvo. Es como un padre que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Quiere que todos sus hijos vayan por buen camino. Queremos como papás eso. Y Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Y para que todo el mundo sea salvo, ¿qué necesitamos? Abrir nuestro corazón al Espíritu Santo, entregar nuestra vida a Cristo y hacer que el Espíritu Santo nos dé el valor de llegar a todo el mundo que esté a nuestro alcance. Juan 3 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién vino a morir? Yo digo, hay varias cosas que son difíciles de entender y que no las podemos entender del todo. Y hago referencia usualmente a mejor dicho, parafraseo, porque no me acuerdo exactamente el versículo del libro de Job, donde en un momento donde Job le reclama varias cosas, Job es un personaje de la Biblia al cual le vienen muchas calamidades, y en un momento de calamidad, de pruebas, de enfermedad, de carencias, reclamamos a Dios. Y cuando Job le reclama a Dios, le dice, ¿acaso tú estuviste en la creación del universo, en la creación del mundo, para que pretendas que puedes entender todo tal como sucedió? Y bueno, no podemos entender todo ahora. Seguramente, y repito esto usualmente también, que lo entenderemos cuando estemos al lado de Dios y cuando Él personalmente nos muestre cómo ha sido todo este proceso de creación del mundo. Y aquí tal vez hay cosas que no podemos entender del todo, pero entendemos que vino Jesús, que nadie niega la existencia de Jesús, que sabemos que ha estado aquí, que ha dividido la historia entre antes de Cristo y después de Cristo, y que hemos sido salvados por Él y que ese es el plan de salvación de Dios. Pero no es tener una actitud, oh, yo creo, Dios sí, yo creo, ha sido un gran hombre. Es tener una relación de verdad, porque muchas personas creen que Jesús ha existido, pero no todo el mundo tiene una relación con Cristo, una relación con Dios real como la tiene con otras personas. ¿Y qué dice aquí? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Pero no es creer, decir, yo sí, 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 creo. Es tener una relación con Él. Romanos 14 12 de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada quien dará cuenta de sus actos. Y hablando del Espíritu Santo y de llevar el Evangelio a todo el mundo, cada quien dará cuentas de la humildad con la que manifestó su actitud hacia Dios. Si dijo, tal vez, ¿sabe qué? Yo creo en Dios, pero a mi modo. Mm, Eso ni siquiera a un amigo le dices,
¿Sabes qué? Vamos a ser amigos, pero a mi modo. Y muchos creen que le pueden decir eso a Dios. Hebreos 3:8 dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, el del día de la tentación en el desierto. Hebreos dice que no endurezcamos nuestros corazones. Tener una actitud soberbia ante Dios, como la que tuvo el ladrón que estaba crucificado con Jesús y que lo insultaba, le decía, si eres Dios, bájame a ti, bájame a mí. O sea, así le hacía pedidos a Jesús, pero con una soberbia que lo único que mostraba era que definitivamente él no creía. O sea, lo veía y creía en Jesús como un hombre, ¿no? Pero no creía realmente en el fondo de su corazón que Él era Dios hecho hombre que había venido a morir por nosotros para salvarnos. No lo creía. El contrario del otro ladrón, del ladrón arrepentido, que siempre al final hablamos un poco de él. Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ha habido mucha gente que te ha hablado de Dios y la haces callar. Ha habido programas que te salen en la televisión. Los pasas porque dices, yo no necesito de Dios. Entonces, ve si tu corazón no está endurecido hacia Dios. ¿Le das el tiempo contado a Dios? Bueno, vamos a ir a la iglesia y mejor si llegamos lo más tarde posible, así estamos lo menos posible ahí. ¿No les suena familiar eso? Juan 3:3 al 5. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo siendo viejo? Pues acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer. Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay una fórmula que daba un pastor, una fórmula bonita, uno de mis pastores favoritos, ¿no? Que decía, el que nace dos veces solo muere una vez. El que solo nace una vez muere dos veces. ¿Y a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere nacer de nuevo? Es a entregar tu vida, a dejar tu vida pasada de indiferencia. Nuevamente vamos a repetir porque me parece importante repetir que mucha gente dice, yo no he robado, yo no he matado a nadie. Entonces, ¿por qué yo debería haberme ido al infierno o debería irme al infierno? Y es que los pecados, muchos pecados son delitos también, pero no todos los pecados son delitos. La soberbia del corazón de uno ante la palabra de Dios es un pecado terrible, pero que no es un delito. Entonces, porque no hayas cometido delitos, no sientas que eres santo. Nadie es santo, dice la palabra de Dios. Por eso todos necesitamos humillar nuestros corazones ante Dios. Y a esa humillación, ese decir, me arrepiento, Señor, me humillo ante ti, me reconozco pecador y reconozco que Jesús es mi Salvador. Ese es el nuevo nacimiento del que habla Jesús. No es de un nacimiento físico como lo estaba entendiendo Nicodemo, que era un sacerdote, un fariseo, un estudioso, un teólogo de esa época. Entonces, el que nace dos veces muere una vez. ¿Por qué? Porque tu primer nacimiento es tu nacimiento físico, con el cual llegamos a este mundo y por eso estamos aquí. Pero tu segundo nacimiento es el humillarte, el tener una actitud humilde ante Dios, pedir perdón de tus pecados y reconocer a Jesús como tu Salvador, pero de corazón, no sintiendo yo no necesito, yo no he cometido delitos, yo no he hecho esto, yo voy a tener una relación a mi modo con Jesús o con Dios. Entonces eso no es nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo
Y si naces esta segunda vez, solo morirás una vez. ¿Y cuál es esa vez? Tu muerte física, porque luego resucitarás y estarás al lado de nuestro amado Dios en el paraíso, en esa vida eterna que nos espera. Pero si solo naces una vez, naces y todos hemos nacido, naces como un bebé y vas creciendo y no naces de nuevo, entonces morirás dos veces, porque tendrás tu muerte física, pues que todos nos espera, y en la segunda venida, cuando toque dar, en la segunda venida de Cristo, cuando toque dar, rendir cuentas ante Dios de lo que hemos hecho, lo único que tendrás ahí en el registro de tu vida es una vida en la que nunca entregaste de verdad tu vida a Dios. Entonces, como no entregaste tu vida a Dios, como no naciste por segunda vez, morirás por segunda vez. La muerte eterna, la muerte que es la condenación eterna. Segunda de Corintios 5 al 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto es maravilloso porque hemos tenido una vida de pecado, pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando pedimos perdón por nuestros pecados y acorde al título, la obra del Espíritu Santo, entra el Espíritu Santo a habitar en nosotros. Y comienza una labor que no terminará hasta el último día de nuestras vidas, que es transformar nuestro, nuestra vida, transformarnos a nosotros. El hombre que pecaba ahora tiene convicción de pecado y si bien va a pecar porque no somos perfectos, pero ya no lo hará entre tal vez con la sinvergüenzura o con el deleite que lo hacía antes, le pesará y poco a poco el Espíritu Santo irá transformando tu vida de modo de que poco a poco irás dejando ese pecado que de repente te ha atormentado durante años. No es un proceso de un día para el otro, pero es un proceso que una vez que te rindes humildemente ante Jesús, es un proceso que Dios no lo deja de ejecutar hasta el día que vas a su presencia. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No vamos al cielo por nuestras obras, que es algo que siempre o que usualmente o es muy común creer. Por eso dicen, no he matado a nadie, no he robado a nadie. Entonces, bueno, como no he cometido ningún delito, adelante, yo me voy por mis buenas obras al cielo. Pues hay que saber que Jesús pone en el mismo grupo del asesinato al discutir y pelear con tu hermano. Entonces, todos somos pecadores, porque todos alguna vez tenemos alguna actitud mala o con Dios o con nuestro prójimo. Entonces, no vamos por obras. Sin embargo, una vez que el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros, cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, es que tus obras van cambiando poco a poco, poco a poco. Yo quisiera que, por ejemplo, mi carácter fuera transformado con una varita mágica, pero no es así, poco a poco, pero se va transformando. Primera Juan 2:2. Y Él es de la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y el Espíritu Santo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es nuestro defensor, como un abogado defensor.
Definitivamente este proceso de transformación que el Espíritu Santo lleva a cabo una vez que empieza a habitar en nosotros, va transformando nuestras vidas. No soy la misma persona que era hace 10 años y gracias a Dios, pero tampoco soy perfecto como es lo nuestro Señor Jesús. Y tendremos caídas, seguramente las tendremos, pero el Espíritu Santo estará ahí como abogado nuestro ante nuestro amado Dios. Y caeremos y nos arrepentiremos y volveremos a pararnos, porque nunca llegaremos a ser perfectos, pero una diferencia enorme es lo que hacíamos antes, que era buscar el pecado, buscarlo. No necesitaba ni siquiera que el pecado venga a buscarnos a nosotros. Nosotros buscábamos el pecado y nosotros buscábamos pecar, porque nos deleitábamos en el pecado, porque no teníamos esa convicción de pecado que pone el Espíritu Santo, hablando de la obra del Espíritu Santo. Y porque además después de pecar nos parecía que era una medalla a nuestro enorme currículum de pecado, porque sea cual sea nuestra piedra de tropiezo, cualquiera que sea, si es, no sé, las fiestas, si son las mujeres o en el caso de las mujeres, los hombres, cuando estábamos deleitados en el pecado, nos sentíamos orgullosos, ¿no? Nos sentíamos orgullosos. Hoy justamente escuché a una muchachita, no muchacha, una mujer, digamos, ¿no? Que decía, uy, el otro día me he comido, y perdón a un jovencito, ¿no? Es decir, que había conquistado a un joven y bueno, porque ese tipo de conversaciones las hemos escuchado muchas veces y hasta alguna vez en nuestra otra vida las hemos tenido, significaba que seguramente había fornicado con él. ¿Y cuál era la posición? Era orgullo, era una medalla, ¿no? Entonces, la diferencia entre el Hijo de Dios que puede caer, porque es un ser humano, en cualquier piedra de tropiezo que tenga, es que antes se sentía orgulloso de eso, buscaba eso, no había nada de arrepentimiento. En cambio ahora el Hijo de Dios, que puede que caiga porque nunca será perfecto, pero ahora seguramente su posición ante ese resbalón, ante esa caída, será una caída de un arrepentimiento profundo, de haber vuelto a caer en algo que le pidió a Dios que no caiga nunca más. Esa es la diferencia. Y en ese momento también el Espíritu Santo estará ayudándonos para levantarnos. El Espíritu Santo nos da convicción de pecado, nos da valor para predicar la palabra. El Espíritu Santo va transformando nuestra vida, va transformándonos de adentro hacia afuera. Vienen obras buenas, pero es una consecuencia de la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayudará en esos momentos de caída a levantarnos también.
Y bueno, hoy hemos hablado del Espíritu Santo, eh, hemos hablado del Espíritu Santo, de las obras que hace en nuestra vida el Espíritu Santo, pero también hemos hablado de que la decisión de que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas es una decisión personal. Nosotros deberemos hablar. Lamentablemente, muchas personas somos hijos del rigor y hemos necesitado pasar por momentos difíciles para recién entregarnos humildemente a nuestro Dios y así abrirle la puerta de nuestro ser al Espíritu Santo. Y para eso, ¿qué necesitamos? Un arrepentimiento genuino. Si no hay un arrepentimiento genuino, uno puede decir de boca para afuera, me arrepiento de esto, me arrepiento de lo otro, pero justamente me pasaba eso el día de ayer hablando con alguien. Mi hermano me dice, ¿quién es ese alguien muy querido? Bueno, son varias personas muy queridas. Oye, ayer era alguien muy amado realmente con el que hablaba. Antes de ayer, mejor dicho, y había, sí, me arrepiento de esto, ¿no? Pero al día siguiente, otra vez, la misma conversación donde queremos justificar nuestras malas actitudes. Entonces, ahí no ha habido un arrepentimiento genuino. Y definitivamente el único que podrá ir transformando nuestro modo de pensar será el Espíritu Santo. Y una invitación, varias invitaciones. La primera, la más importante, te invito a entregar tu vida a Cristo, lo que hemos repetido varias veces en esta ocasión. Entregar tu vida a Cristo, pero de verdad, entregar tu vida a Cristo sintiendo el arrepentimiento, pero un arrepentimiento profundo, sintiendo de verdad que tu vida ha estado llena de pecado y que de verdad lo sientes, que de verdad sientes que has lastimado a gente, que de verdad sientes que has lastimado a Dios, que tus actos muchas veces han provocado las lágrimas de las personas, que nuestros actos muchas veces han provocado el que alguien se sienta mal y a su vez que eso le ha causado una tristeza increíble al Espíritu Santo y a Dios. Entonces, arrepiéntete de tus pecados. Ojalá el Espíritu Santo ponga convicción de pecado. Y luego entrégale tu vida a Dios. Dile, amado Jesús, como le dijo el ladrón arrepentido, ¿qué le dijo? Le dijo, Señor, cuando estés en tu reino, o sea, imagínense eso. El Espíritu Santo obró en el ladrón arrepentido y le aclaró la vista y vio que Jesús era el que le podía salvar y le pide que lo salve. Y le dice, el momento en que estés en tu reino, llévame contigo. Y Jesús no pasa ni 2 segundos y se da la vuelta y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Era un ladrón, era un pecador como nosotros. Pues se saca de este segmento, tal vez el más importante, no sé, de la Biblia. ¿Por qué? Porque es el momento en que Jesús nos salva con su muerte. Pero este hombre ladrón está en el paraíso. Este hombre que tal vez asesinó está en el paraíso. Y la lección que sacamos de esto es que lo único que necesitamos hacer es pedir perdón, pero sinceramente, tener un arrepentimiento genuino y pedirle a Jesús. No estamos crucificados con Él en este momento.
pero Él está al lado de nosotros y decirle, Señor, el día que decidas que yo me vaya de este mundo, en otras palabras, que muramos, llévame contigo, porque reconozco que tú has venido a morir por nosotros. Solo es eso y nada más. Y desde ese momento el Espíritu Santo, del que hemos hablado hoy también, habitará dentro de ti y transformará tu vida, no como una varita mágica, pero lo hará poco a poco. También hacemos un llamado a las personas que dicen, yo sí he recibido a Cristo en mi corazón, o que piensan que tienen una vida de comunión con Cristo, pero que ahora con estas palabras se han dado cuenta que no están para nada cerca de Dios, que han conocido a Dios, que alguien les ha hablado de Dios, pero que definitivamente no están al lado de Dios. Entonces pónganse a cuentas, decidan un cambio de actitud ahora. Hacemos esa invitación. La última invitación es, trabajemos junto al Espíritu Santo, que prediquemos, que perdamos. Eso yo no lo digo desde la acera del que ya lo hizo. A mí me sigue costando, quisiera, nuestro pastor muchas veces habla de que sin miedo o con miedo, pero al final venció su miedo, predicó a personas en un bus, en un avión, y a veces nosotros tenemos miedo simplemente predicarle a la persona que está a nuestro lado. Y yo tengo ese miedo. Así que esta invitación es para todos, para mí, para ustedes, de que le pidamos al Espíritu Santo que trabaje junto con nosotros predicando la palabra, que nos dé ese valor. Pero ¿por qué es un trabajo en conjunto? Porque nosotros no podemos convencer a nadie, ni siquiera a nuestros hijos podemos convencer de algo. Pero nuestra única labor tiene que ser predicar, y después el Espíritu Santo es el que nos convence, le convence a la persona, o a través de un video, o a través de una radio. Uno da la palabra, predica, y el Espíritu Santo es el que se encargará de llevar a la persona que está escuchando la palabra que predicaste a los pies del Señor. Y bueno, que esta palabra haya sido de bendición, que Dios los bendiga y eh, Dios mediante nos vemos la siguiente semana.